señoras. Esta sesión hoy, que estamos en 21, 28 de octubre, 28 de octubre 2013. Hemos convocado para hoy la décima. Hay un señor que tenía un programa radial, Reinaldo Espinosa Hernández, que tenía un decir, su leitmotiv del programa era: Venezuela es bellísima. Yo creo que lo es, pero nos empeñamos en ponerla fea. Reinaldo Espinosa Hernández ya murió. Tenía un programa que se llamaba Sinfonías Dominicales, y su lema era el inicio del concierto emperador de Ludwig van Beethoven. Bien, decía que tenemos para hoy la 11ª sesión del curso Venezuela 1983-2013. Y específicamente queremos referirnos a un tema: armas y política en democracia y revolución. El tema de las armas y la política ya lo hemos tocado. Lo tocamos en la sesión número 8, cuando referimos a aquello de la política y la guerra, por lo que es igual la guerra como la continuación de la política, que es la tesis de Clausewitz. Y nosotros señalamos que hay una unidad histórica entre política y armas, entre política y guerra, que en nuestro caso, al menos, no observamos separación, no vemos separación, no hay separación. Y cuando estudiamos el proceso venezolano 1810 al 2013, apreciamos esa misma unidad de política y armas. Esto es, que nuestra política permanentemente ha estado ligada a las armas. No hay ningún momento en que podamos decir: las armas estuvieron al margen, las armas no contaron para nada. Las armas, nadie pensó en las armas. Cuando no hay una actuación de las armas en forma directa, por ejemplo, en el periodo guzmancista, o en el periodo castrista, o gomecista, o perismenista, hay las armas como acompañante, como punto de apoyo. Me refiero al llamado periodo democrático de 1958 en adelante, tiempo en el cual se dijo en forma insistente, señalaron todos los presidentes la siguiente expresión: cuento con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas. Lo dijo Betancourt en el 59, ya debe haber arrasado en el 58, y los presidentes, cambiando uno u otro término o cambiando el tono, dieron cuento con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas. Eso en el periodo
llamado democrático. Hoy día, y en forma reciente, el exministro Molero dijo: las Fuerzas Armadas son la garantía de esta revolución. Y lo que se dice en el día de hoy, por todos los medios, sobre todo los oficiales, es que tenemos unas Fuerzas Armadas hoy bolivarianas, chavistas, revolucionarias, etcétera, 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 a la cual le acaban de aumentar un 60%, para que sea pues más conforme en el papel que le ha puesto o que le ha asignado el alto mando venecubano encabezado por Fidel Castro Rux. Pues bien, ese binomio, armas y política, lo queremos retomar, si posible, desde allá atrás. Vamos a ver las pinceladas. Por ejemplo, la pincelada de 1812. Ahí está muy claramente establecido que hay una lucha por el control de las armas. Como referimos antes, el control de las armas se puso bajo las manos e inteligencia y dirigencia de un dictador, un hombre que cedió todos los poderes políticos, civiles y militares. Se llamó el generalísimo Francisco de Miranda. Pues bien, aquello fue algo, como han señalado varios historiadores, inevitable. Inevitable porque no había ningún militar formado. Quienes más se aproximaban a la formación eran el Marqués del Toro y Simón Bolívar, que apenas tenían, digamos así, alguna experiencia en milicias, pero muy leve como experiencia. De modo pues que frente a un hombre que tenía la experiencia de Miranda, estos no eran pero ni aproximaciones en cuanto a la formación militar. De modo que en ese 1811-12 no hay ninguna posibilidad de discutirle el mando militar a Francisco de Miranda. Pero, como dije también antes, este no es un hombre de la clase, este no es un mantuano, o lo que es igual, no es un hombre de entera confianza. Este es un hombre de ascendencia parda. El padre es un pardo. De modo pues que esta no es gente de la clase, y por ello las reservas correspondientes de si tenía el poder, la calidad, la fineza para comportarse como lo exigían las circunstancias clasistas o los intereses clasistas. Pues bien, como sabemos, ya lo dijimos, ese proceso termina el 26 de julio de 1812 con la firma de la capitulación de San Mateo, momento en el cual Miranda hace el pacto con Monteverde, que es tal vez uno de los momentos más discutidos, más debatidos en la historia militar y política venezolana, porque todavía hay quienes señalan que han dicho, algunos historiadores han llegado a decir que fue un acto de cobardía de Miranda, y no pues han estudiado lo que tantas veces señaló, que contaba con un ejército sin ninguna formación en un medio donde ni los mantuanos, ni los pardos, ni nadie materialmente había recibido instrucción militar. De modo pues que él estaba en desventaja con una legión, la de Monteverde, que sí tenía
gente que había recibido formación militar. Como posteriormente vamos a ver las huestes de Boves preparadas diligentemente en el llano, con gente dispuesta para el combate. Pero bien, lo que nos interesa resolver y resaltar es que en ese mismo 1812 el mando militar cambia de mano y luego la entrega de Miranda, el capítulo de la entrega de Miranda, acometido por un grupo encabezado por Simón Bolívar y el gobernador de La Guaira de las Casas. Después que a Miranda le montan toda la trampa, lo hacen preso y el día 30 de julio se lo están entregando a Cerveris, uno de los grandes jefes torturadores españoles. A Cerveris, que era pues entregárselo a la muerte, preso en La Guaira, preso en Puerto Cabello, preso en Puerto Rico y remitido el año 14 a Cádiz, donde muere pues en el 14 de julio de 1700 1816, 14 de julio 16, está muriendo un 14 de julio, el día de Francia, está muriendo Miranda. Pues bien, el sucesor, diría González Guinán, Francisco González Guinán, en su historia contemporánea de Venezuela, el sucesor es quien tiene el genio y la grandeza que requerían las circunstancias. Es decir, él ya toma partido como tantos otros historiadores, porque Miranda no tenía el genio, la templanza y el valor que le va a atribuir a Bolívar. Ahí comienza entonces Bolívar su dictadura. Hay un capítulo que hay que recordar, que es que mientras Miranda no podía salir del país, sino subrepticiamente, Bolívar sale en forma expedita después de la entrega de Miranda. Se habla de que había un íntimo amigo que le había hecho las diligencias con el régimen español para dejarlo salir hacia Curazao a preparar una invasión que era lo mismo a lo cual iba a salir Miranda. Pues bien, Bolívar sale tranquilamente y entra luego con la invasión que viene por los Andes y que hace su primera escala en Trujillo. Y el 15 de junio del año 13 dicta su conocido decreto de guerra-muerte. Ahí comienza lo que se ha llamado como campaña admirable. Entonces nos preguntaban en la escuela, ¿recuerdas? Que uno entendía que será eso de admirable. Al menos yo me lo preguntaba en la escuela, ¿no? Me decían, mire, la campaña admirable. Que es igual cuando nos preguntaban, dígame las causas y las consecuencias, las causas de la caída de la Primera República. Y uno repetía aquello mecánicamente. No sabía qué estaba hablando. Y cuando después le preguntaban las consecuencias de la caída de la Primera República, tampoco sabía.
pero uno repetía cosas. Y cuando te preguntaban algo peor, ¿cuándo se establece la Segunda República? A mí ahí siempre me rasparon, porque yo nunca entendí cuándo comenzaba la Segunda República. No sé si ustedes no lo rasparon con eso. Yo no encontraba ni qué inventar. Y cuando me hablan de la Tercera República, menos sabía tampoco. Yo entendía siempre la Primera República, que es del 5 de julio de 1811 hasta el 26 de julio de 1812, que es el momento en el cual se firma San Mateo, la capitulación. Hasta ahí llegaba mi conocimiento o mi lógica. Pero después la Segunda República nunca entendía, sino después, mucho tiempo después, fue que me di cuenta de cómo era el lío de la República, e inclusive me arriesgué y lo puse por escrito en varios trabajos que publiqué en el suplemento cultural de Última Noticia, los cuales voy a pescar por allí para republicarlos ahora en micro y le llegue a ustedes. Bueno, mira, el hecho es que en ese primer momento las armas, el momento de las armas de Bolívar, se inicia ese 15 de junio en Trujillo. Y mira cómo inicia las armas el muchacho. Es un joven. Inicia lanzando un decreto, tal vez uno de los más polémicos a nivel mundial. No a nivel venezolano, sino a nivel mundial. Este decreto de guerra a muerte. Porque simplemente es jugar a la guerra en la forma más extrema, más terminante. Algunos dicen decretar una guerra de exterminio sin otro miramiento. Esto es producto fundamentalmente de lo que se ha dicho era visto como una respuesta a la capacidad criminal de los españoles. Amén. De lo que también explicábamos en otra oportunidad. Una manera de advertirle al colectivo pueblo que debía avanzar y comprometerse con la causa patriótica, porque de no ser así corrían el peligro de muerte. Señores, comienza en este instante una de las guerras, digo, de mayor profundidad, entendiendo por tal la capacidad de matar. De modo que es una guerra en la cual se va a matar, se va a asesinar por todas partes, de lado en lado. Y va a haber personajes que materialmente hasta manifiestan, sino regocijo o complacencia, por lo menos alguna satisfacción por su capacidad de aplicar la pena de muerte. De modo que ese año 13, cada uno de los momentos que van a culminar el 14 de octubre del mismo año, que es la entrada de Bolívar en Caracas. 14 de octubre entra Bolívar a Caracas
Y la municipalidad le entrega un título honorífico, único en el mundo, Libertador. Hasta ese momento Bolívar no ha libertado nada. Nada. Él se acaba de cargar. Lo que ha hecho en ese año, de junio, del 15 de junio a octubre, no hay ninguna liberación de nada. Venezuela sigue en manos de los españoles. Porque el título honorífico o el título honorario es para estimular. Se puede entender como un título que estimula a alguien, pero hay que ir más allá. Se da ese título, en nuestra opinión, para diferenciar a este héroe, caudillo, ahora libertador, de todos los demás, para diferenciarlo de Mariño, de Bermúdez, de Arismendi o de Piar. Él es ya, el año 13, octubre, el hombre que va a libertar, pero ya es libertador. Esto es una especie de contrasentido, porque seguramente un poco después el título tenía asidero, pero el 14 de octubre, el 13, aún no tiene asidero. Pues bien, lo que sigue a esto, en el campo de las armas, es el avance sobre el centro de un hombre que se llama Boves, que deja atrás los demás jefes españoles y cuando avanza sobre el centro, los jefes militares encabezados por Bolívar entienden que hay que despejar Caracas, y es la marcha hacia Oriente. La marcha hacia Oriente es un capítulo de muerte permanente, creciente, angustiante, que termina en la batalla de Barcelona con una derrota de Bolívar y Mariño ante la fuerza española, donde no quedó nadie, quedan los jefes. Del ejército patriota no quedó nadie. Aquel año 14 sugiero la lectura de este material de Juan Urrael Pietri. Juan Urrael Pietri es el título Historia de la Rebelión Popular de 1814. Juan Urrael Pietri lo consiguen en internet. Si no tienen, me escriben, pues yo lo tengo en mi máquina, se lo puedo enviar. Y yo lo tengo localizado en internet. Juan Urrael hace un trabajo de narrativa, pero que en lo militar es bien interesante. Los datos que aporta son interesantes. Y por ejemplo, este capítulo de la marcha hacia Oriente hace un relato realmente importante, interesante. Ya ves tú que es un pequeño libro que es muy fácil empezar a leerlo, pero muy difícil soltarlo. Es de esos libros que te atrapan, ¿no? Te atrapan porque el tipo escribe en forma muy vivaz también, muy sintiendo lo que está narrando. Bueno, ese año, llamado por los historiadores el terrible año 13, es un año junto con
el terrible año 14, que junto con el 13 son dos años cumbre de la muerte en Venezuela. Se cuentan por miles los muertos en esos 2 años, que seguirán en el binomio armas y política, se irá produciendo muerte. Porque lo que sigue, sin embargo, va a experimentar un cambio que a veces cuesta mucho percibir. Así como cuesta mucho percibir esto de la primera y segunda y tercera y cuarta república, y mucho más la quinta, así como cuesta un poco, también a veces cuesta percibir qué ocurre a partir de 1815. ¿Qué pasa entre 1815 y 1820? Que la guerra toma otro tono. ¿Por qué toma otro tono? Hay un componente que nuestros maestros y nuestros profesores se les soslayan, que es el aspecto internacional, que por supuesto en la escuela ni siquiera uno lo ilustran al respecto. El año 15 es el momento en el cual termina la hegemonía de Napoleón en España. Es decir, en la derrota de Napoleón, recordemos Waterloo, que es la última luz de Napoleón. Liquidado Napoleón, se reimpone la figura de Fernando VII. Pero Fernando VII ahora intenta producir algunos cambios. Y esos cambios tienen que ver, entre otras cosas, con las posesiones latinoamericanas. Y él dice que va a introducir algún cambio buscando una pacificación con sus posesiones hispanoamericanas, porque aquí lo que hay son desavenencias, productos de la ausencia del padre, porque yo estuve ausente. Pues ya que yo estoy otra vez restablecido, vamos a hacer una nueva política de acercamiento a estas pobres almas. Y así es como viene ahora la empresa de Morillo, el pacificador. En principio, no se entiende esta pacificación, pero el tono, por supuesto, ya hemos pasado el año 14 y hemos pasado Urica. Ya no está Bove. Y Morales o Antoñanza, nada de eso se parece, o Rosete, ninguno se parece a Bove. Bove es realmente algo que no se ha visto, sobre todo en cuanto a la compensación, penetración y ascendencia a nivel popular. Es lo que insiste mucho Juan Uslar, ¿no? Pues bien, cuando estamos situados en esta perspectiva, observamos cómo a nivel de las armas se van tejiendo ahora nuevas situaciones, porque la encomienda que trae Morillo es lograr en el corto o mediano plazo una pacificación, cambiarle el curso a la guerra. Bueno, aquí no hay mayores registros de esos acontecimientos tipo 13 y 14, tipo años 13 y 14, y el máximo acontecimiento va a ser la campaña del centro, que comienza en el año 15, poniendo en acción
un hombre, un nuevo caudillo, José Antonio Páez, el heredero de Boves y de Llanes, como lo llaman algunos, en tanto que tiene ascendencia en todo aquel cuerpo de llaneros. Este hombre está en escena y tiene el llano hacia el centro. Es un nuevo jefe. Ya no hay solamente aquel tiempo en el cual había el libertador y el sublibertador Mariño para Oriente y Occidente, que era la división.